Bien, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver qué es la elipse, su definición y elementos. Entonces, para empezar con esto, sobre qué es la elipse, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a recordar un poco la definición de lugar geométrico. Un lugar geométrico, recordemos, son todos aquellos puntos en el plano que cumplen con una condición. Entonces, es como si nosotros aquí tuviéramos un plano, ¿no? El plano, pues sabemos que tiene dos dimensiones, ¿no? Tiene largo y ancho. Entonces, en base a esto, este plano está lleno de una infinidad de puntos, ¿ok? Imaginemos, no sé, como una de estas placas llenas de foquitos. Y bueno, pues no todos, o sea, no todos los puntos nos sirven para lo mismo. O sea, cuando yo formo una figura, en este caso, por ejemplo, un círculo, solamente esos puntos que están en color rojo cumplen con determinadas condiciones que nos permiten, al cumplir con esas condiciones, me permiten formar la figura. Entonces, en el caso de un círculo, bueno, todos sabemos que la condición es que todos los puntos que forman parte de la circunferencia tienen que estar a una misma distancia de un punto llamado centro. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Todos los puntos están a la misma distancia de otro llamado centro. Aquel punto que no cumpla con eso o está a menos distancia o está a más distancia, ya no forma parte de la circunferencia. O sea, todos estos puntos que están acá, pues no forman parte de ella, no cumplen con la condición. ¿Cuál es la condición? Que estén a la misma distancia del centro. ¿Ok? Esto es para el caso de una circunferencia. ¿Qué pasa con una elipse? Bueno, ¿cuál es la condición que tendrían que cumplir esos puntos dentro del plano para formar una elipse? Para poderlo entender mejor, imaginemos que tenemos dos clavitos y los clavamos en la pared, ¿no? Entonces aquí está uno, el otro a lo mejor está por acá, ¿ok? Ahí están los dos clavitos. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que a estos clavitos, pues nosotros les amarramos un cordoncito. ¿Ok? Y nos queda algo así. Este sería el cordón que nos queda. Si nosotros pusiéramos un lápiz en la punta o a mitad de ese cordón y empezáramos a moverlo, se formaría algo más o menos así, ¿no? Más o menos. Aquí ya me desvío un poquito, pero bueno, más o menos sería así, ¿no? De aquí, a ver, vamos a tratar de hacerlo bien. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos que este sería el recorrido que haría si nosotros pusiéramos un lápiz. Si te das cuenta, ese recorrido va a coincidir con esto. Más o menos, estaríamos hablando probablemente de algo así, ¿no? O sea, nosotros al recorrer acá todo, se está formando esto, una elipse, ¿ok? Y entonces, lo interesante aquí es que este cordoncito que estamos utilizando, pues tiene una distancia constante, es decir, tiene un largo constante. Si tú pensaras ahí en ese cordón, pues tiene un largo constante, ¿no? Si tú lo estiras, vamos a suponer que mida, no sé, 10 centímetros. Entonces, siempre esta parte del cordón más esta parte te va a dar la longitud total del cordón, ¿no? 10, ¿ok? Entonces, de ahí podemos concluir que para formar una elipse necesito primero como referencia dos puntos. Estos dos puntos les vamos a llamar focos, ¿ok? De estos dos focos voy a sumar las distancias. Para esto necesito un punto cualquiera dentro de la elipse, que ahí lo estoy poniendo, ¿no? Un punto. Ok, entonces la distancia de este punto al primer foco más la distancia de este punto, el mismo punto, al segundo foco, nos tiene que dar una medida constante. O sea que todos los puntos que formen parte de esa elipse, así como vimos con la circunferencia, debe de cumplir con esa característica, que la distancia del punto a el primer foco más la distancia del mismo punto al segundo foco debe de ser la misma, debe ser constante. Si suponiendo que nuestro cordón medía 10 centímetros,
¿ok? Entonces, tal vez aquí sea, no sé, en este primer caso fueron 8 y 2, tal vez, ¿no? 8 centímetros más 2 me va a dar la distancia total, que son los 10 centímetros, ¿ok? Y tal vez desde este otro punto, tal vez aquí sea 1 y aquí sea 9, pero al final 9 más 1 me va a dar 10. Entonces tendríamos 8 más 2 en el caso del primero, que me daba 10. En el caso de este otro sería 9 más 1 igual a 10. Incluso si se nos ocurre poner el punto justo a la mitad de la elipse, aquí, nosotros podríamos ver, lo voy a poner en otro color, podríamos ver que la distancia de aquí, acá, más la distancia de aquí, acá, a lo mejor es la misma. Entonces, si la distancia es constante, es decir, si al final el largo del cordón es constante, siempre va a ser el mismo, va a ser 10, y está justo a la mitad, pues seguramente es 5 más 5, ¿no? Es decir, la distancia que hay de aquí a acá es exactamente la misma que la que hay de acá, este foco, a este mismo punto. Y entonces sería 5 más 5, 10, ¿ok? Entonces, partiendo de esto, vamos a escribir una definición de la elipse. Ya vimos entonces que básicamente para formar una elipse necesito dos focos. De esos dos focos, puedo elegir un punto cualquiera dentro de la elipse. La distancia de ese punto cualquiera al primer foco más la distancia de ese mismo punto cualquiera al segundo foco nos debe de dar siempre, en todos los casos de los puntos de la elipse, nos debe de dar siempre una distancia constante. ¿Ok? De ahí entonces podemos decir que si queremos definir qué es una elipse, podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que entonces la elipse es el lugar geométrico, o sea, acuérdense que cuando decimos lugar geométrico me refiero a el conjunto de puntos que cumplen con una condición. De los puntos del plano, claro, cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados focos es una constante mayor a la distancia entre los focos, ¿ok? Bien, esta sería nuestra definición de elipse, ¿ok? Entonces, volvemos a hacerlo. Yo tengo aquí un punto, tengo aquí otro punto, estos dos les voy a llamar focos. Y bueno, este es mi cordón que tiene una distancia constante, pues un cordón no se estira ni se encoge, ¿verdad? Entonces, siempre la suma de esas dos líneas que se están formando, ahí está línea 1, línea 2, siempre va a ser constante, ¿ok? Y esto me va a generar precisamente una elipse, ¿ok? Más o menos ahí anda por aquí. Así, más o menos, ¿no? O sea, obviamente no me está quedando del todo exacto. Tendremos que, tal vez, esto tiene que ser más o menos así, ¿no? Ahí. Entonces, aquí, esta distancia, vamos a suponer que esta sea distancia 1, la distancia que hay de el primer foco, ¿no? El foco 1, vamos a ponerlo como ejemplo, foco 2. Entonces, la distancia 1, que es la distancia que hay del foco 1 al punto, más la distancia 2, que es la distancia del foco 2 al punto, debe de ser siempre constante en cualquier punto. O sea que aquí también la distancia 1 más la distancia 2 que se generara tendría que darme el mismo resultado que en los demás puntos. ¿Ok? De ahí entonces esta definición. Y esta suma de distancias, la distancia 1 más la distancia 2, siempre tiene que ser más grande que la distancia que hay del foco 1 al foco 2. Siempre. Bueno, pues esto sería en cuanto a la definición. Vamos ahora a hablar de los elementos de la elipse. Para poder entender los elementos de la elipse, vamos a partir de esto. Vamos a empezar con semiejes, ejes, puntos, segmentos y excentricidad. O sea, todos los elementos que cuenta o que tiene una elipse los podemos clasificar en alguna de esas categorías. ¿Ok?
vamos a comenzar primero con los semiejes. Para esto, vamos a ponerles nombres, ¿no? Semi significa mitad y semieje la mitad de un eje, ¿verdad? Por eso es que otra categoría son los ejes. O sea, uno, estoy contando la mitad de cada eje y otra categoría es el eje completo. Pero para poderlo entender más fácilmente, por eso es que lo hicimos de esta manera. Entonces tengo por un lado tengo el semieje mayor que equivale a A, ¿ok? Tengo vamos a ponerlo en rojo, me gusta más en rojo, el semieje mayor. Tengo entonces el semieje menor, que equivale a B, y tengo por otro lado, tengo el semieje focal. Lo vamos a poner en verde. Semieje focal. Ahí está. A ver si lo podemos acomodar un poquito mejor. Bueno, más o menos por ahí, ¿no? A ver, vamos a quitarlo y vamos a reescribirlo. Ok, entonces, semieje focal. Ahí está, que equivale a C. ¿Ok? Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.